que es el otro patriota, ¿no? Ahorita en este momento Pues es claro. el otro gran patriota, porque dice que, bueno, por un lado está que demandó a AMLO, ¿no? Sí. Dice que demandó a AMLO, que lo tiene demandado, que porque incumplió acordaron un acuerdo, que no sé qué, que quién sabe qué cuánto. Y luego Ramón Alberto Garza lo entrevista a Ricardo Salinas Pliego, y Ricardo Salinas Pliego, bueno, dice lo mismo, su choro de que yo pago impuestos, pero que me quieren cobrar el triple, que quién sabe qué, que pero ahora le pone un poquito más carnita. Bueno, dice que es un perseguido, pero a mí es la primera vez que yo escucho, Alejandro, que Salinas Pliego dice que demandó efectivamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el incumplimiento de un acuerdo que establecía un pago de 7,500 millones de pesos para saldar la deuda que tiene el grupo empresarial de Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria. A ver, dice en esta entrevista que tú refieres con Ramón Alberto Garza, dice, tengo demandado al expresidente por incumplimiento de contrato, porque teníamos un contrato perfectamente claro. Vino el procurador fiscal, vino el secretario de Gobernación, y en presencia de los dos teníamos un acuerdo y se echaron para atrás. Déjame agregar este otro párrafo. El empresario, que como aquí lo hemos informado, tiene un adeudo que la más reciente actualización del SAT asciende a 74,000 millones de pesos. Dice Salinas Pliego, ¿por qué me quieren quebrar? Porque soy una voz incómoda para el régimen morenarco. Dice que estas 74,000 millones de pesos equivalen a 5 años de utilidades. Bueno, hasta aquí el asunto. Álvaro, los primeros que dijimos que Ricardo Salinas Pliego estaba quebrado, fuimos tú y yo, aquí, en este mismo espacio. Es lo que plantea Ricardo Salinas Pliego, porque no hay manera de que pague 74,000 millones sin tener que deshacerse de una buena parte de sus empresas. O sea, va a tener que liquidar. A lo mejor le conviene, no sé, pues, declararse en quiebra y que intervenga la autoridad en algunas de sus empresas con el fin de salvarlas. En algunas de esas, creo yo, que sí tiene que intervenir la autoridad, ¿eh? O sea, es decir, entrar, sacarlo a él, va a ser una foto, no sé si se alcance a tomar esa foto, pero va a ser una gran foto. Sacarlo a él, por ejemplo, de TV Azteca, pum, y tomar para que siga la operación mientras que el Estado decide qué puede hacer con él. Lo recomendable es que a lo mejor que venda, quizá deba vender, lo que sea. Está quebrado, Álvaro. A mí lo que me llama la atención, Alejandro, en efecto, es que él afirma que acordó con el expresidente López Obrador el pago de 7,500 millones de pesos. Yo creo que es muy importante que el propio Salinas Pliego, si tiene ese documento firmado con el procurador fiscal, con el secretario de Gobernación, me supongo que se refiere a Adán Augusto López Hernández, que era el entonces secretario de Gobernación, que muestre el documento de ese acuerdo, porque quizás se refiera a lo que el propio López Obrador informó, claro, que le hizo una propuesta de descontarle 8,000 millones de pesos si es que Salinas Pliego pagaba el adeudo que tenía en ese momento. Esto lo informó Andrés Manuel López Obrador. Y el propio López Obrador dijo,
A ver, Qué Álvaro. bueno que no aceptó. Así es. Qué Mira. bueno que no aceptó. Mira, lo que el presidente López Obrador acuerda con él es una quita de 8,000 millones de pesos. No que Ricardo Salinas Pliego liquidara toda su deuda con 8,000 millones de pesos. Él está medio arreglándole. Dijo en su momento el presidente López Obrador. Mira, el textual es importante. Déjame ver si... Déjame ver. Mira. Dice él, nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó, dice él. A ver, vamos a ver, Dice, Ricardo trae en su empresa un adeudo con el SAT desde la época de Fox, o sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Luego dice el presidente, nos reunimos hace relativamente poco porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Le dije que ya se había visto, que le dije si ya se había visto, les digo que viene desde Fox, Calderón y luego Peña y no de nosotros. Nos surgió con nuestro gobierno. Se fue acumulando y se ha hecho no sé cuántas auditorías. Explica él aquí. Le estoy leyendo el textual. Me busca Ricardo y digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal y les pido que hagan una revisión minuciosa para ver hasta cuánto se le puede quitar, de cuánto podría ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal. Imagínense la responsabilidad. Entonces dijo que aún así el acuerdo que le propuso era importante, porque era una quita de 8,000 millones de pesos y tendría que asumir ese costo. A ver si es posible, Ilse, que nos consigas ese cachito, porque en su momento lo transmitimos, del presidente López Obrador. Creo que Ricardo Salinas Pliego está haciendo mañosón ahí, Álvaro, porque él habla de un acuerdo donde su deuda se va a 8,000 millones de pesos. Y no. Dice Salinas Pliego. Dice, me tiene dice, por incumplimiento, según establecía el pago de 7,500 millones de pesos para saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria. No creo yo esto. Por eso yo digo que exhiba el documento. Exacto. Es muy sencillo. Si efectivamente No lo tiene, Álvaro. Hubo ese acuerdo del expresidente López Obrador, del procurador fiscal, del secretario de Gobernación, que debía pagar solamente 7,500 millones de pesos, que lo exhiba. Seguramente se refiere a los 8,000 millones de pesos de quita que le ofreció López Obrador. Y hay que recordarlo. El asunto comienza a partir de que, sin embargo, publicamos en marzo del año pasado cuál era realmente el monto de la deuda de Ricardo Salinas Pliego. Porque de pronto se decía que eran 25,000 millones de pesos, luego que 30,000 millones de pesos. Lo que nos pusimos a hacer aquí fue juntar todos los créditos fiscales que tenía Ricardo Salinas Pliego desde el 2008 y cómo varios de ellos ya estaban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se hacían tontos en la Corte para no resolverlos en definitiva. Y entonces es a partir de que publicamos en marzo del año pasado este reportaje que López Obrador cuenta que le ofreció a Salinas Pliego
un descuento de 8,000 millones de pesos para que de una vez saldara toda su deuda y que Salinas Pliego no quiso. Quizá a eso se refiere Salinas Pliego. Yo como lo oí, Álvaro, es que según Salinas Pliego, la deuda había bajado hasta 8,000 millones, 7,500 de hecho. Y ya con eso... O sea... Yo creo que miente. Claramente miente. Claramente miente, sí, porque sí. No hay en ningún lado ni un solo dato que pueda confirmar esa afirmación. En cambio, sí hay el señalamiento de un presidente de la República que menciona ese dato, los 8,000 millones de pesos, los menciona porque ese fue el ofrecimiento de quitas. ¿Qué quitas le podía hacer el presidente López Obrador? Recargos. Actualizaciones. Y multas. Así nada más. No podía disminuir el monto del crédito fiscal. No, porque esa deuda no. No, por eso no podía. Por eso miente Salinas Pliego. Estaba en la ley, estaba impedido el presidente López Obrador simplemente para alcanzar un acuerdo que disminuyera la carga, la deuda de Salinas Pliego hasta 8,000. La ley no le permitía, es de las primeras reformas que el presidente López Obrador impulsó, no hacer quitas. Lo tenemos ese, vamos a escucharlo, mira, ahí está vamos a escuchar al presidente. El carpetazo y 2 ministros contra 1 se opusieron. Y ahí está el expediente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces me busca a Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita. Legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad. De todas maneras, la quita era importante, creo que de 8,000 millones tenía que pagar 14, algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo a lo que nosotros llegamos a decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente, con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles, a ustedes que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa, ¿sí? De todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir,
¿Cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se le redujo tanto? Yo tomé la decisión de decir, propónganle y lo asumo. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial. De todas maneras, tenía que resolver el Poder Judicial, porque si se llegaba al acuerdo lo tenía que autorizar el Poder Judicial. Pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo. ¿Lo consideran ustedes legal? Ese iba a ser el procedimiento. Pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora? Pues al Poder Judicial. Alejandro, esto lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de marzo del año pasado. Yo me quedé así, anonadado por la quita, que a mí me parecía un exceso, 8,000 millones de pesos. Y fue cuando preparamos el reportaje que publicamos en Sin Embargo el 18 de marzo, prácticamente 2 semanas después de esto que declaró López Obrador. Y fui yo a la conferencia de prensa de López Obrador el lunes 18 de marzo, porque el día anterior publicamos el reportaje en el que acreditamos con base en los créditos fiscales, en los litigios que por los créditos fiscales estaba en los tribunales y en la Corte, que en realidad la deuda de Ricardo Salinas Pliego era de 67,000 millones de pesos. Ese lunes, lo que López Obrador dice es que para detallar el monto de la deuda de Salinas Pliego, convoca a la procuradora fiscal y al titular del SAT para que informen. Y entonces el miércoles siguiente, el 20 de marzo, los funcionarios dicen, a ver, el monto de la deuda conforme a lo que el SAT tiene y la Procuraduría Fiscal es de 63,000 millones de pesos. Y entonces los funcionarios hacendarios dicen, Salinas Pliego ha implementado una estrategia litigiosa para entorpecer el pago de esa deuda. Y entonces, Alejandro, pues la Corte, sin embargo, ya no hace nada. Nada. Dejan este asunto en manos de la nueva Suprema Corte de la Justicia, que será la que resuelva en definitiva. Y ahora sale Salinas Pliego diciendo que en realidad es un perseguido político y que López Obrador le había establecido un acuerdo para nomás pagar 7,500 millones de pesos. Es imposible. Prácticamente. Es imposible. No, más bien, es legalmente imposible, Álvaro. No tenía el impedimento legal el presidente de condonar impuestos. Es lo primero que él hace cuando llega. O sea, tenía ese impedimento. ¿Por dónde se iba a ir López Obrador para forzarlo a pagar? Al final, yo no me acuerdo en qué momento es este acuerdo, cuando busca este acuerdo, pero te garantizo que en la búsqueda de aumentar, imagínate,
le metes 30,000, no creo que eran como 28,000 los que tenía que pagar Ricardo Salinas 3 Pliego. créditos fiscales que son los que iba a resolver ya la corte de Norma Piña y que ya no se llevaron al ¿Por pleno. cuánto más o menos serían? Como, 35,000 millones de pesos. Imagínate, Álvaro. O sea, 35,000 con la quita o sin la quita. No. Sobre sí. eso habría que quitarle. Exactamente. Ok. Si son 35, estamos hablando de efectivamente, o sea, Salinas Pliego habría pagado, y se quita de todas las broncas, 28,000 millones aproximadamente. No, 27,000 millones. Fíjate bien, 27,000 millones. Es lo que le proponía el presidente López Obrador. Imagínate tú, en los años en los que el presidente López Obrador estaba pujando para que hubiera una recaudación robusta, porque año con año la fue elevando, para él era un logro ya en sí mismo hacer que el empresariado pagara. Había doblegado a los corporativos, o sea, había doblegado a los bancos, había doblegado a los Walmart, es más, A FEMSA. a FEMSA. O sea, había doblegado a los grandes y para él habría sido, pues, jalar recursos para su proyecto. Para el proyecto, pues había muchas necesidades por ahí. 28,000, 27,000 millones era un montón. Le dice que no. Su deuda ahora está en 74,000. El cálculo que yo había hecho es que había crecido de 70 y... ¿Cuál era el anterior monto, Álvaro? Que revela... Era 74, este es el último, pero el anterior, el que tú revelas. 63,000 que le da, millones. que lo da el presidente López Obrador en conferencia, 63. De un año a otro, con los recargos de 73, creció 11,000 millones de dólares el adeudo. De pesos, 11,000 millones de pesos el adeudo. Eso significa que, Álvaro, el próximo año, en la misma fecha, es decir, en marzo, abril, Ricardo Salinas Pliego va a deber más o menos 85, 80, ponle tú, porque ya es un... No, porque eso sería natosismo. Ponle tú que se vaya sobre los mismos montos. Es 85,000 millones de pesos, Álvaro. ¿Cuánto es 85,000 millones de pesos? Es impagable por él. Impagable ya. Está quebrado. Sí, está quebrado y Ricardo Salinas Y Pliego, desesperado. Pero esa cifra que él dice no se sostiene ni siquiera en los litigios que estaban ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y los montos cambian, pues porque cambia también se van acumulando multas, recargos, actualizaciones. El arreglo con Ricardo Salinas Pliego, aunque Andrés Manuel López Obrador en su momento no dio a conocer la fecha en que dialogó con Salinas Pliego, se puede, digamos, colegir que fue en 2023, cuando 2023, cuando el ministro Luis María Aguilar Morales escondió uno de los expedientes, el Vasmo Luminoso. Y entonces es en ese contexto que hubo esa negociación y, según sabemos, una negociación que se dio en el Palacio Nacional en una sala donde solamente estuvieron los funcionarios hacendarios para justamente hacer la propuesta. Entonces, lo que dice el magnate Salinas Pliego no tiene, digamos que sustento, porque los montos de adeudo no tienen nada que ver con 7,500 millones de pesos. No hay manera. No, salvo que sea solamente en un crédito, en 2 créditos fiscales, Alejandro. No creo que el presidente López Obrador, o sea, no hay manera, pues. Yo creo que está haciendo... Ahora, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención de Ricardo Salinas Pliego. Es el dueño, Álvaro, de una televisora que era
o eso, no tengo, poderosísima. El segundo sistema nacional de difusión en México. Poderosísima. Busca a un medio, no sé cuánta gente vea Código Magenta, de este tamañito, para darle una entrevista. Espérame, no solo eso. Sus otras entrevistas son con Adela Micha. ¿Qué no le sirven sus televisoras? No. Pues no le sirven sus televisoras. Por eso también la presidenta Claudia Sheinbaum se pitorrea de Ricardo Salinas Pliego. La más reciente ocasión fue la semana pasada, que dijo, no, pues es que el rating de Televisión Azteca va así, hasta hizo el chiflidito. Sheinbaum. ¿Quién? La presidenta sí. Claudia Sheinbaum, cuando dijo, no, o sea, va a pique. Y en efecto, el asunto fundamental es Ricardo Salinas Pliego. Claro, tiene a la senadora Lili Téllez, Alejandro, armando alboroto en el Senado y yendo a Fox News, la cadena de televisión más Trump que hay en Estados Unidos, para pedirle ayuda al gobierno de Estados Unidos para que intervenga. Hoy precisamente la presidenta de México dice que es falso que haya pedido el desafuero de Lili Téllez. Pues es que qué cabeza cabe. Pero Lili Téllez dice que la presidenta de México ordenó su desafuero. Bueno, cabrón. Hoy le piden su opinión al respecto a la presidenta de México y dice, pues eso es falso. Escuchemos lo que dijo hoy la presidenta de México sobre el caso de Lili Téllez. No, falso. El viernes, ¿no? Fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal, que no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo, no, yo solo dije ayuda, no dije intervención. Pero de todas maneras, dije, no me parece correcto. Y de ahí pues ya hubo todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque pues las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerle en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando no, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen, porque ahora están con la cosa de que otra vez, ¿no?, el narcogobierno. Si no les funcionó, ni en la campaña, la narcocandidata no les funcionó nunca, porque la gente sabe que es falso. Este mes va a haber muy buenos resultados, en una reducción todavía mayor en homicidio doloso. No vamos a poder presentar mañana el resultado del mes de agosto, porque hay que esperar a que termine esta semana y unos días más para que cualquier fiscalía que no haya entregado todos sus datos los entregue totalmente. Pero lo que vemos diario en el gabinete, hay una reducción todavía mayor de los homicidios dolosos. Hay un trabajo permanente.
No sé si todavía tenga ella seguridad. Un tiempo, pregúntale a Rosa Isela o a el secretario de Seguridad. Una época, recuerdo que cuando Rosa Isela era secretaria de Seguridad en el Senado, hablaba mal de la Guardia y la propia secretaria dijo, bueno, habla mal de la Guardia y me acaba de pedir apoyo de la Guardia Nacional en una comparecencia. Pero no sé si todavía tenga... Cualquier persona que se siente insegura y que requiera apoyo del gobierno, hay un protocolo. Lo que se hace es la Secretaría de la Defensa, hace un análisis de riesgo y si las personas que solicitan el apoyo pueden tener algún riesgo, se les apoya con protección. Y no creo que haya algún riesgo, a menos que ella así lo solicite y independientemente de su posición política, siempre se le da apoyo. Pues sí podría ella, ¿no? Solicitar, si ella se siente en riesgo, debería hacerlo. ¿Qué? Pero pues, solicitar, como dice la presidenta, pues seguridad. ¿Ya la solicitó, Alejandro? Ya está confirmado que la solicitó Bueno, lo dijo la recientemente. bueno, recientemente no. Recuerda que la En la secretaria de elección. Gobernación. Sí, claro, le reclama aquello de que está echándole piedras a la Guardia Nacional, pero trae Guardia Nacional. Sí, efectivamente, para su familia, no solamente para ella. Sí, por después de llamar edecanes a los miembros de la Guardia Nacional. Qué bárbara. Entonces, es parte de este frenesí de la senadora Lili Téllez, que pues ella, digamos, hace sus desfiguros y la gente se da cuenta, sin duda. Ya parece que va a andar pidiendo el desafuero de Lili Téllez. ¿Quién puede estar pidiendo eso? Pues menos la presidenta de México. No, lo delicado es el caso de Ricardo Salinas Pliego, Sí. que mienta de esa manera. Es muy sencillo, Alejandro, que exhiba el documento de este acuerdo que él dice que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente de México, para saber. Él se aprovecha de que López Obrador está en su finca y que ha hecho el compromiso público de no decir ya nada. Bueno, es muy simple. Que sepamos todos algo que no sabemos, que se estableció este acuerdo, tan simple como eso. Y entonces en una de esas, hasta yo voy a decir, no, pues entonces sí tiene razón Salinas Pliego. Pero la información documental que está en los juzgados no tiene nada que ver con 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 millones de pesos. No, es una cifra que a estas alturas ya supera los 75,000 millones de pesos. Ahora, Salinas Pliego ya lo reconoce. Está en quiebra. Sí, claro. Está en quiebra. Me Y quieren va quebrar. a tener que No. quebrar. Me van a querer quebrar. Me quieren quebrar, dice. No, él ha hecho todo para quebrarse. Está rodeado de abogados. Tiene más abogados que buenas ideas. Siempre está rodeado de abogados, siempre, todo el tiempo. Ahora tiene abogados para, supuestamente en contra del presidente López Obrador. Mira, Es una voz incómoda. esa es una voz incómoda. Qué manera de ser. Y sabes qué, Alejandro, hay otro elemento, perdón por la interrupción, Sí. que tiene que ver con la amistad. Decía, Salinas Pliego decía que López Obrador es su amigo. La realidad de las cosas es que fue una conducta embustera hacerse amigo del presidente de México, porque lo que buscaba era no pagar. Cuando vio que tenía que pagar, esa amistad embustera se desvaneció. Era barbero inclusive
Sí. Barbero. Cuando se construyó el AIFA, fue al AIFA y se quedó boquiabierto diciendo, oh, esto se construyó con 150,000 millones de pesos. No, qué profesionales, qué aeropuerto. Y cuando ya estaba ante lo fatal que es el pago de la enorme deuda que ha acumulado desde el gobierno de Felipe Calderón, dice, qué obra tan horrible, tan espantosa, un tiradero de dinero. Esa es la conducta de Ricardo Salinas Pliego. Es la pura impostura. Y ahora va a tener que pagar porque la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a tener que resolver, porque además la propia Constitución establece que los casos fiscales no pueden durar más de 6 meses en los litigios.